¿Qué es el trastorno de personalidad paranoide? Pues es una forma de ser que se caracteriza por la desconfianza, por la sospecha, por la suspicacia, por ser receloso, el pensar que los demás tienen malas intenciones, y esto pensarlo en base a indicios muy insignificantes o incluso simplemente imaginárselo. Y esto pues tendrá consecuencias a nivel de su conducta. Es un trastorno de personalidad que se clasifica dentro de lo que llaman el grupo A, junto al trastorno de personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. O sea, serían 3 trastornos que se clasifican dentro de este grupo A. ¿Quién sufre con más frecuencia el trastorno de personalidad paranoide? Pues normalmente se ve más en hombres y parece que hay una tendencia familiar. En la población se piensa que entre un 2 a un 4% de personas pueden padecer un trastorno de personalidad paranoide. ¿Qué creen las personas con este trastorno? Pues parten de la creencia firme, de la convicción y del presupuesto de que los demás les decepcionarán, porque les traicionarán o les manipularán o se querrán aprovechar de ellos o les serán infieles, incluida su pareja, o que hablarán mal de ellos a sus espaldas. Entonces estarán siempre rumiando, estarán preocupados, teniendo dudas por la lealtad que puedan tener sus compañeros, sus amigos o sus familiares. Y tampoco compartirán información, serán muy desconfiados en este sentido, porque pensarán que la información que den podrá usarse en contra suya. Entonces lo pasan muy mal también en este sentido. ¿Cómo actúan estas personas? Pues de una forma rencorosa, son resentidos y guardan un rencor y no olvidan cualquier afrenta recibida. Es más, cuando hay un comentario a lo mejor menor o cualquier acto que no tiene mucha importancia, tienen tendencia a interpretarlo mal, como si fuera un ataque a su persona, a su forma de ser, a su carácter o a cualquier aspecto de ellos mismos. Y reaccionan de forma agresiva o de forma abrupta, contraatacan rápidamente. Pero ya digo, ante hechos menores que lo interpretan de la peor forma posible. Entonces esto tiene repercusiones, claro. ¿Cómo son las relaciones sociales de una persona con ese trastorno? Pues serán relaciones superficiales y tendrá tendencia a estar aislada, ¿no? A estar cada vez en una situación de aislamiento, porque será muy difícil relacionarse con esta persona, porque está en constante hipervigilancia, buscando signos que le confirmen que los demás tienen intenciones maliciosas o quieren traicionarle o quieren hablar mal de él. Entonces esto hará que sea una interacción difícil y los demás tendrán tendencia a esquivarle. También es verdad que puede dar lugar a lo que se llama profecía autocumplida, en el sentido de que acaba creando o generando aquello que tiene miedo de que pase. Es decir, actuando de esta manera, al final los demás acabarán hablando mal de esta persona y acabarán intentando huir de ella y evitarla, que es lo que tiene miedo que pase y la sospecha que tiene. Entonces es una especie de círculo vicioso que hará que sus relaciones sean superficiales y esté cada vez en una situación mayor de aislamiento. ¿Cuál sería un ejemplo de trastorno paranoide de personalidad? Por ejemplo, que una persona está trabajando contigo y tú te ofreces a ayudarle, lo haces con buena intención y con lenguaje corporal normal, estás en disposición de ayudarle en algún tipo de cosa, y esta persona te reacciona mal, diciendo que tú, que te has creído si tú estás acusándole de que es incapaz de hacer eso, o de que tú te crees que eres superior. En fin, te reacciona de una forma agresiva y como si tú, en lugar de quererle ayudar, hubieras querido perjudicarle o estuvieras acusándole o despreciándole o menospreciándole. Entonces, si esta persona reacciona de esta manera y lo hace sistemáticamente, no solo contigo, sino con otras personas, y en base a cuestiones de este tipo, que todo lo interpreta mal y como si todo fuera un ataque, entonces esta persona seguramente tiene un trastorno paranoide de personalidad o sería altamente sospechosa. ¿Cómo se diagnostica un trastorno de este tipo? Pues por los síntomas y signos que he descrito, una persona que es desconfiada y que siempre estás sospechando sin tener una base real, ¿no? Entonces, si cumple una serie de criterios, pues se diagnostica de trastorno de personalidad paranoide. Normalmente esto empieza a principios de la edad adulta, o quizá antes ya ha empezado con síntomas o rasgos de este tipo que luego se van consolidando. Y esto pues no se puede explicar por otros trastornos, como que tenga esquizofrenia, trastorno bipolar, o que tenga algún tipo de adicción o alguna situación de este tipo.
que pueda confundirnos. ¿Cómo se hace el tratamiento del trastorno paranoide de personalidad? Pues en general es un tema complicado porque la persona desconfiará también del médico, del psicoterapeuta, del psiquiatra, o sea, se establecerá este tipo de relación. Entonces es difícil y habrá que saber establecer empatía, preguntarle a la persona cómo se siente, el no llevarle la contraria y poco a poco ir preguntándole qué es lo que le preocupa y así procurar ayudarle, ¿no? Normalmente se utilizan técnicas cognitivo-conductuales y a veces se puede utilizar medicación para algunos de los síntomas porque pueden tener ansiedad o depresión, pues ansiolíticos, antidepresivos y en alguna ocasión también pueden darse antipsicóticos dependiendo de la ideación paranoide que tengan. Te dejo aquí otros vídeos sobre psicología interesantes que te gustarán. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.